Con toda nuestra audiencia en Hoja de Ruta, con el fin de vincular al debate y pensamiento de los actores dentro de la coyuntura noticiosa sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad, hemos reunido esta tarde a profesionales, emprendedores y activistas con discapacidad, que desde una voz propia presentan en otras voces un espacio que determina una comunicación honesta y de acción su opinión. Es así que tengo el gusto de presentar a mis panelistas. Miguel Trujillo, gerente de Ortotec de hace 9 años. Él diseña, adapta y construye silla de ruedas personalizadas. Miguel tiene su discapacidad hace 34 años, pero con empeño seguro de pensar en grande, motiva a crear cosas grandes. Y Pablo Vallejo, para triatleta y motivador. Adquirió su discapacidad desde los 16 años y hace 8 años retoma el paradeporte para vivir una vida sin límites. Ellos son nuestros panelistas, a quienes damos la cordial bienvenida en Otras Voces. Nos contarán así algo de su historia de vida y cómo la discapacidad ha creado acciones personales. Bienvenidos. Vamos a empezar con Miguel. Quisiera que por favor, alrededor de un tiempo corto, nos pueda comentar un poquito de su historia de vida más trascendente y cómo ha marcado todas sus acciones a lo que ahora es usted y se ha construido. Muchas gracias. Buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por invitarme a este medio de comunicación vía online. Mi nombre es Miguel Trujillo, ya lo había mencionado usted. Yo tengo discapacidad física desde hace 34 años. Soy oriundo de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. A raíz de mi discapacidad, pues bueno, he ido aprendiendo muchas cosas valiosas y he hecho muchas cosas importantes también en la vida, todas encaminadas hacia las personas con discapacidad, porque yo soy una persona con discapacidad. Una de ellas, pues, es haber viajado a los Estados Unidos, es haber aprendido allá inglés y haber también aprendido a diseñar y a modificar aparatos ortopédicos para personas con discapacidad. En Santo Domingo de los Colorados, haber sido también activista en mis tiempos, haber creado el primer club deportivo para personas con discapacidad en Santo Domingo, el haber sido parte y miembro fundador también de la primera federación que existió en el Ecuador para personas con discapacidad, el haber promovido también e impulsado la creación de las federaciones por discapacidad que ahora existen, el haber también sido parte también como fundador del Comité Paralímpico Ecuatoriano, el pertenecer también a una asociación de personas con discapacidad, en definitiva, vinculado siempre con el tema de desarrollo para las personas con discapacidad. En el aspecto personal, soy una persona empresaria, una persona que siempre ha dedicado su tiempo en desarrollar e intentar impulsar negocios y crear plazas de empleo para otras personas a través de mi trabajo. Tengo mi negocio propio, como es una ortopedia, y en ella pues ayudo también a las personas a que se movilicen de una manera más activa, como por ejemplo en una silla de ruedas más apropiada, para que las personas que no pueden conducir por alguna circunstancia de falta de movilidad en las piernas lo puedan hacer a través de adaptaciones en vehículos, haciendo rampas, fabricando elevadores a bajo costo y un sinnúmero de cosas, como vuelvo y lo repito, todo encaminado para
desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad y maximizarlas. Exactamente, por eso había dicho en un inicio que usted se ha empeñado en pensar siempre en grande y motivar siempre cosas grandes. Muchas gracias, Miguel, por su presentación. Agradecemos a Pablito que nos pueda dar una introducción de su vida deportiva, también profesional, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gaby y Miguel. Un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y más que nada poder informar a las personas que nos escuchan sobre el trabajo que realizamos las personas que tenemos alguna discapacidad y que a la vez también tenemos que trabajar, salir adelante, seguir luchando como todas las personas que no tienen ninguna discapacidad y que siguen creyendo en que la única forma de salir adelante en este país es con otro tipo de actitudes y de acción. Así que, bueno, yo me presento, como bien decías, Gaby, mi nombre es Pablo Andrés Vallejo, tengo 36 años, yo soy de acá de Quito, y yo a los 16 años tuve un osteosarcoma, un cáncer de hueso detectado a esa edad, y por ese diagnóstico tuve que padecer 2 años de quimioterapia en Solca, un tratamiento súper agresivo por el tipo de cáncer. Es una enfermedad que se le denomina una enfermedad juvenil y tiene una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, por ese motivo, el tratamiento es muy agresivo. Esto fue a los 16 hasta los 18 años. Tuve 7 cirugías de mi pierna para tratar de salvar la pierna y a la final por una infección, una osteomelitis en el hueso, en el injerto que se me colocó, se tuvo que realizar la amputación. Así que en esta última temporada, que bueno, ya son 18 años de la amputación, 20 años de mi diagnóstico, ya cumplimos esta mayoría de edad como persona con discapacidad. Así que involucrado en el deporte más de 8 años, en realidad retomé mi vida deportiva haciendo el deporte que me apasionaba desde que no tenía discapacidad, que era la natación. Y llegué a conocer el paradeporte a través del Comité Paralímpico de la Federación por Discapacidad Física, porque esa es mi discapacidad. Me involucré con ellos y empezamos a trabajar mucho con respecto al tema del deporte. Ahí empecé a involucrarme con personas que querían y que soñaban en que este proyecto que lo tenemos y que se está palpando en la actualidad, sabían que podía ser algo viable. Entonces ahí conocí a Alexander Salazar, que fue mi entrenador, personas que siempre han estado involucradas y ahora todo mi equipo que me apoya para llegar a cumplir los retos y los sueños que siempre hemos querido, ¿no? Que en este caso sería, y que fue el obtener ser el único ecuatoriano con ranking mundial para triatlón. Entonces, es una actividad que la vengo desarrollando desde hace 4 años. Retomé el atletismo desde, no había corrido casi 14 años y bueno, ahora ya lo estamos haciendo con mayor regularidad, con un entrenamiento mucho más fuerte. El tema del ciclismo fue algo novedoso también para mí y que me dio mucha libertad, mucha adrenalina y es algo que me fascina hacerlo. Y complementé con el tema de la natación, que como les comentaba hace un momento es mi fuerte. Así hemos conseguido también profesionalizar el deporte desde un sentido de marca y poder presentarnos hacia las empresas como eso, ¿no? Como una marca que se puede ir expandiendo para poder brindar ese apoyo y ese crecimiento tanto a las empresas como a nosotros como deportistas manejando redes sociales, manejando y creando contenidos para las mismas y eso ha sido un aprendizaje también muy fuerte. Así que estamos en esto. Siempre ha sido un apoyo bastante fuerte el conocer a personas que creen y que piensan que el deporte adaptado puede salir adelante y estamos en eso todavía. No se ha conseguido nada, pero cada día es un día en donde seguimos luchando para tratar de conseguir nuevos logros. Perfecto, Pablito. Sí, qué gusto siempre escuchar desde esa propuesta positiva y propositiva que tienen ustedes como emprendedores, como profesionales, como activistas del deporte diario, ¿no? Que siempre Así es. se han identificado. Quisiera un poco, bueno, esperar,
Esperábamos otra panelista más, pero imagino que puede estar conectando en un momento de la entrevista. Para mí es importante poder hacer este diálogo con ustedes porque ustedes son referentes de muchas cosas para un montón de personas que hemos venido trabajando dentro del deporte, dentro de la actividad de personas con discapacidad. Y se abre este espacio de debate para hablar sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Quisiera conocer la opinión, saber qué porcentajes ustedes tienen, si ha afectado algo en estos últimos años y cómo se está desarrollando ahora, qué están haciendo ustedes. Empecemos con Miguel, por favor, para que pueda respondernos a la pregunta. ¿Cómo está el tema o cómo está visto ahora desde su lado en la coyuntura noticiosa sobre el tema de la situación de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, con respecto a este tema que es muy álgido, ¿no? Y también muy triste para mí como persona con discapacidad y creo que para todas las personas en general que tenemos algún tipo de discapacidad, que nuestros derechos se vean reducidos en realidad por la falta de control, por la corrupción, por las personas que abusan de las ventajas, aparentemente ventajas, pero que no son en realidad ventajas, sino derechos adquiridos por nosotros como personas con discapacidad. Es terrible, terrible escuchar este tipo de acontecimientos, pero más que nada también es insensible e indolente el que el Estado ecuatoriano no haya hecho un seguimiento a través de sus diferentes entidades, ¿no? Como por ejemplo CONADIS o Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo el SRI o como por ejemplo la SENAE, la aduana del Ecuador. En realidad no solamente se debe inculpar a las personas que cometieron estos actos ilícitos, ¿sí? Sino que también a las personas que tenían que estar encargadas en supervisar cómo se maneja el tema de los carnets con discapacidad. Yo tengo 34 años, ya lo había mencionado anteriormente, 34 años en silla de ruedas y a través del tiempo, de todo lo que nosotros hemos venido ganando, también se han ido reduciendo nuestros derechos, porque en esta situación pagamos justos por pecadores. Se da a conocer estos actos de corrupción con respecto a la mala carnetización o el abuso que se hace entregando carnets con discapacidad a personas que nada tienen que ver con nosotros. Y luego el Estado, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores, lo que hacen es restringirnos y limitar nuestros derechos que ya los adquirimos, ¿sí? Por derecho propio. Entonces, está muy mal, ¿no? Está todo esto muy mal. Espero que con la veeduría que se creó hace poco tiempo, pues se pueda volver a la normalidad en cuanto a nosotros como personas con discapacidad, ya que los derechos que nosotros adquirimos no es porque tenemos en cierta forma o porque queremos tener una ventaja o pretendemos tener una ventaja ante las otras personas sin discapacidad o ante la sociedad. Más bien es equiparar y equilibrar las oportunidades de vida y las oportunidades de vivir en una sociedad justa. Para eso se crearon las leyes a favor de las personas con discapacidad. Para eso tenemos nosotros ciertos derechos ante la ley, pero en realidad esto se ha visto en realidad muy menoscabado y muy venido a menos el tema de la ley para personas con discapacidad. Exactamente, vemos súper claro el tema de la corrupción como un tema, parece muy rutinario, muy adentrado en nuestra sociedad ecuatoriana, pero está en nuestro pensamiento, en nuestro debate sobre este tema para poder un poco poner en luz a las personas con discapacidad desde otro esquema. Miguel, coméntame qué beneficios usted ha recibido al tener obviamente el carnet y qué porcentaje
su carnet y qué ha desarrollado a partir también del tema de ser aceptado con el tema del carnet. Bueno, mi porcentaje es del 75% como persona con discapacidad física. De esto, de acuerdo a las normativas y a la reglamentación, me da el 80% de exoneración en todos los servicios. Esto incluiría servicios básicos, sí, agua potable, luz, teléfono. El 50%, el 80% debería ser para los pasajes aéreos, también para los pasajes de transporte público, como son los urbanos, los interprovinciales, los parroquiales, la exoneración también de adquirir un vehículo con la exoneración de impuestos, el impuesto a la renta y poder importar aparatos ortopédicos a nivel personal para tener una mejor calidad de vida. Estas son las ventajas que nos da la ley. No las ventajas, estoy tal vez mal utilizando ese Las término. personales que puede usted haber, los beneficios personales que tuvieron. Esos son ni siquiera beneficios, nuestros derechos, se podría decir, ¿no? Esos son nuestros derechos y esos son los derechos que nos otorga la ley para vivir con la equiparación de oportunidades, ¿sí? De estos, muchas veces el Estado no los hace cumplir todos, como por ejemplo el descuento en el pago de luz, en el pago de agua, en el pago de teléfono. No los vemos reflejados al 100%, lo digo a nivel personal. El Estado, a mí me ha tocado, y lo digo a nivel personal, tal vez a otras personas con discapacidad sí se han beneficiado como debe ser, o sí han adquirido sus derechos como debe ser, pero en este caso, por ejemplo, el Estado toma en cuenta solamente el 12% del IVA. Del IVA del 12% del pago de luz, agua o teléfono, le descuentan a uno el 50% del consumo básico. ¿Sí? Cuando no debería ser así, debería ser el 50% del consumo en general. Pero bueno, estas cosas son las que se dan con la mala interpretación de la ley. En cuanto a los pasajes aéreos, sí se respeta o se respetaba antes de la pandemia. Con respecto también a la exoneración de impuestos para poder importar vehículos, esto también se respeta, ¿no? Los porcentajes de descuentos de personas con discapacidad. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Quisiera así también saber la opinión de Pablo sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad, dada la coyuntura noticiosa, ¿no? Que ahora pone en práctica. Sí, Gaby, en realidad ahora estamos viviendo una época bien complicada y algo que no nos hubiéramos esperado enterarnos o conocer que estaban haciendo este mal uso de este beneficio, como bien dice Miguel. En realidad es muy penoso, es de mucha indolencia humana el que estas personas estén aprovechándose de este tipo de beneficios sin tener ni siquiera una discapacidad visible o intelectual o de alguna índole. Entonces ahí tenemos también que darnos cuenta que hay malos manejos dentro de los servicios de prestación o de la emisión de este tipo de carnets o de documentos. Entonces, no es solo el que propone, sino el que dispone también el obtener este carnet. Entonces, es una mafia en realidad lo que hemos estado viviendo y lo que se está dando ahora. Y esperamos que de alguna manera con la coyuntura o por medio del presidente que también tiene una discapacidad, esto debería llegar hasta las últimas consecuencias en realidad. No vemos que eso esté pasando, esperemos que no quede solo en
en el hecho de la noticia o en el hecho de la denuncia, pero el momento de la ejecución esperemos que sí se lo dé. De ahí, como decía Miguel, le he explicado muy bien todos los beneficios que como personas con discapacidad tenemos y que creo que también hay un inconveniente ahí, es la falta de conocimiento por parte de las personas que sí tenemos una discapacidad a hacer uso de estos beneficios. Exactamente. Entonces, es un poco también de saber cómo nos enteramos, cómo investigamos y qué es lo que nosotros podemos conseguir a través de nuestro carnet de discapacidad. Entonces, bien Miguel decía igual del tema de los servicios básicos. En mi caso, yo no sabía que podía tener un descuento a través del tema de la planilla del pago celular, de alguna de las empresas prestadoras de servicio celular, o el tema del servicio de Internet. Me acabo de enterar cuando fue el boom de todo de este proceso de las denuncias y que uno empieza a enterarse de todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, creo que eso también depende de nosotros como personas con discapacidad, de saber qué beneficios tenemos. Bien, es cierto, sabemos el tema de los vehículos, porque muchos años atrás ya esto era algo que Conadis lo hacía. Ahora el Ministerio de Salud a través de la SENAE ejecutan todo este tipo de procesos, pero era algo que sí se lo conocía, pero el resto de servicios no se los da o no los aplicamos muchos de nosotros. Entonces creo que sí es muy importante que las personas que tenemos la discapacidad, que necesitamos o que somos beneficiarios del carnet, sepamos en qué lo podemos ejecutar, porque es la única forma de ejercer nuestros derechos, ¿no es cierto? De ejercer nuestros derechos, de poder de esa manera un poco presionar a las entidades no gubernamentales, a todos los actores de la sociedad a que respeten todos estos parámetros que están establecidos de nuestra sociedad. Como por ejemplo también el tema de los parqueaderos en los espacios públicos. Es algo que aquí no se lo respeta. Muchas personas sin tener discapacidad, sin tener ni el carnet, utilizan los espacios y muchas veces solo lo asumen por haber tenido un tema de deficiencia temporal, un accidente o algún tipo de estos estilos. Y ahí caemos de nuevo en esto. Yo hace no mucho me acabo de enterar que hay un ente o hay un grupo de personas, un departamento de la Agencia Nacional de Tránsito que emite estos permisos oficiales para pegar en el vehículo unos stickers oficiales para poder tener la prioridad en estos espacios. Antes, ¿qué se mandaba? Uno compraba en cualquier papelería el logo de discapacidad y pegaba en el auto. Ahora ya hay ciertos parámetros con unos stickers, unos adhesivos homologados por la Agencia Nacional de Tránsito que tenemos que nosotros solicitarlos para que automáticamente nos lo hagan llegar. Te mandan hasta la casa esto y eso automáticamente se lo pega en el vehículo para poder tener este acceso a esos espacios que son de preferencia para nosotros. Entonces, como te decía, creo que mucho depende también de nosotros como personas con discapacidad el momento de enterarnos de nuestros derechos y de los beneficios que tenemos. Exactamente. Tú, Pablito, tienes una situación con el tema de tu carnet. ¿Nos podrías comentar sobre el tema del porcentaje del carnet? Sí. Cuando yo empecé con mi amputación, o sea, hace 18 años cuando me amputaron la pierna, mi porcentaje de discapacidad era del 80%. De ahí vinieron reformas, hicieron nuevos análisis, entró otra temática de evaluación a las personas con discapacidad. Antes solo uno iba al centro de salud o al Conadis y le evaluaban a la persona y te emitían tu porcentaje y por ende el carnet. Ahora desde que se migró todo este proceso administrativo al Ministerio de Salud, empezaron a trabajar con ciertos parámetros y estándares de evaluación que entiendo que vienen desde España, análisis que vienen a través de un libro o de ciertos estudios que se lo han desarrollado en este país. Y eso mismo copian para nuestra realidad nacional, pero ya entra un tema de evaluación a través de un médico especialista en discapacidades, un psicólogo y aparte de eso, una trabajadora social. Entonces, cuando yo entré a una recalificación, mi recalificación de tener el 80% me bajaron con las justas al 40%. Y en ese momento, que estoy hablando del 2014, si yo tenía menos del 40%, perdía todos mis beneficios como persona con discapacidad. Entonces nos vemos también abocados a que sea el criterio de estas personas de qué porcentaje te colocan. Ya por el hecho de yo tener estudios superiores y tener un trabajo privado, tener una empresa propia,
me bajaron todo ese porcentaje a un 80%. Y por tener mis prótesis, además, por no tener problemas de movilidad, netamente por usar la prótesis. Pero no llega una visualización más allá del tema. Mis prótesis tienen un tiempo de vida útil. Entiendo que las sillas de Miguel también están diseñadas y tienen un tiempo de vida útil. Y cada cierto tiempo tenemos que hacer los cambios o las reposiciones de repuestos, mantenimientos, piezas, equipos, suspensiones, bueno, un sinnúmero de cosas. En mi caso, con mi amputación es sobre rodilla, involucra componentes modulares, rodilla, pie, o sea, es todo un miembro inferior ortopédico. Entonces, este tipo de gastos se los tienen que incurrir para poder tener esta movilidad. Y ese tipo de cosas no creo que están bien analizadas ni evaluadas del momento que te hacen esta recalificación. Exactamente. Ahora vemos un poco con sus historias personales cómo estos derechos, tanto su acceso a la medicina, a sus aparatos ortopédicos y a la accesibilidad en las calles, el tener, el poder adquirir un auto, es una necesidad de suma importancia para poder desarrollar sus actividades. En relación con Miguel, ¿cómo este tema de desarrollar o de construir, adaptar autos para personas con discapacidad, siendo una persona con discapacidad, cómo se ha presentado durante estos 9 años que usted ha tenido su negocio, su emprendimiento? Bueno, con relación al tema de adaptar autos para personas con discapacidad, es muy satisfactorio. Para mí es muy gratificante, ¿no? El entregar un vehículo adaptado a una persona que tal vez está 6 meses en una situación de discapacidad o 10 años y no sabía que podía hacerlo, por una parte, por ese lado. O sea, mi trabajo en realidad es muy grato, muy satisfactorio y me alimenta mucho como ser humano. Por otro lado, en el tema de las importaciones de personas que han venido a adaptar sus autos, todos en su mayoría me han comentado que es muy difícil o que les ha sido muy difícil acceder al descuento con el carnet para poder importar un vehículo, porque en el estado existen muchas trabas burocráticas que no nos permiten acceder a estos temas, ¿no? Así como lo decía Pablo, trajeron una reglamentación de España que se llama, que es el famoso baremo, pero no está adaptado a nuestra realidad, no está adaptada a nuestra realidad como personas con discapacidad, a nuestros recursos, a nuestros ingresos, porque el famoso baremo de España dice que de acuerdo al porcentaje son también los beneficios, pero estaríamos de acuerdo si los beneficios vinieran adquiridos con mayores oportunidades de trabajo, con mayores oportunidades de estudio, con mayores oportunidades económicas para las personas con discapacidad. Lo que yo no estoy de acuerdo con la puntuación del baremo es que si una persona como Pablo, por ejemplo, que tiene amputación, si no mal me equivoco, tiene un porcentaje menor de discapacidad al que yo tengo. Yo utilizo una silla de ruedas y yo tengo un porcentaje del 75%. Lo que decía Pablo es correcto. De ahí se toma en cuenta si la persona tiene estudios universitarios, si tiene una casa, si tiene un trabajo, y le van ese porcentaje de discapacidad, le van reduciendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por poner de ejemplo, si Pablo tiene una amputación y tiene un 40 o 50% de discapacidad, en base a su puntuación de discapacidad, son sus derechos como persona con discapacidad para la reducción de impuestos. Y en base a mí, como persona con discapacidad, que tengo el 75%, es también el descuento y mi derecho para la reducción de impuestos. Pero esto a mi criterio está mal, porque eso no quiere decir que yo, por ser una persona que estoy en silla de ruedas, puedo estar
en menor situación económica que la de Pablo. Y Pablo, por ser una persona amputada o cualquier persona con amputación, va a estar en una ventaja económica mayor o va a tener una posición económica mayor. Entonces, para mí, la puntuación del famoso baremo, para mí solamente serviría como para una estadística de qué porcentaje tienen en su mayoría las personas con discapacidad que vivimos en el Ecuador, pero no para la exoneración de impuestos, porque el que tenga mayor o menor discapacidad no es sinónimo de una situación económica mayor o menor. Una persona amputada puede tener menos recursos que las que yo tengo, o una persona con discapacidad física puede tener mayores recursos o menores recursos. Entonces, esta situación sí es muy injusta. Y en cuanto a lo que usted me preguntaba, Gaby, con respecto a las adaptaciones y todo esto, por ejemplo, viene una persona con discapacidad, con amputación y me dice, el vehículo me costó $25,000 porque yo solamente tengo el 50%. Viene una persona con discapacidad física y dice, el vehículo me costó $20,000 porque yo soy una persona con discapacidad física. Pero resulta que la persona con amputación a la que le costó $25,000 tiene menores ingresos económicos que a la persona que le costó $20,000 y es una persona con discapacidad física. Entonces está muy equivocada la ley. Los beneficios deben ser iguales para todos, ¿sí? El porcentaje de beneficios o el derecho para adquirir un bien con exoneración de impuestos debe ser iguales porque nuestra condición económica no está supeditada a nuestra discapacidad. Eso es lo que le puedo manifestar. Ya, muchas gracias, Miguel. Bueno, agradecemos a nuestra audiencia por sus preguntas. Tengo algunas de estas, no sé quién le gustaría contestar. Dice, ¿es muy difícil obtener el carnet de discapacidad? Sí, para mí, yo le Ya, puedo Paula. contestar. Sí es difícil, porque primero se tiene que hacer una evaluación, como decía Pablo, una evaluación con un médico, se tiene que hacer una evaluación con un psicólogo, con un trabajador social, y si es que los profesionales encargados de estos casos están bien, sea en el Ministerio de Salud Pública o en el IES para las personas que son afiliadas, o también en el ISPA, ¿sí? Entonces todo este es un trámite burocrático en el que uno tiene que ir paso a paso, sí, paso a paso para adquirir el carnet de discapacidad. Entonces no entiendo por qué otras personas que no tienen discapacidad la han adquirido, pero como si fuera comprar el periódico en la esquina de la casa, ¿no? Exactamente. Justo en estos días, como saben, el colectivo Vida Quinti está desarrollando una serie de charlas y conferencias con expertos, y antes de ayer estuvo una abogada quien se refirió a este tema específico de cuántas personas han adquirido el carnet. Están un promedio de 416,000 personas que tienen el carnet, pero cuántas de estas personas es legal y han cumplido este proceso de evaluación para poder obtener este carnet. Sí, es una situación que estamos viviendo, todas las personas que estamos cerca de ustedes, que hemos trabajado en continuo trabajo dentro del área de discapacidad. Otra pregunta de nuestros seguidores dice, ¿por qué el gobierno quiere reformar la ley de discapacidades en lugar de sancionar a los infractores? Pablito, ¿nos podrías ayudar con un poco de contenido? Bueno, yo creo que en realidad lo que se debe hacer es una buena selección de las personas con discapacidad, o sea, tener claros los parámetros y saber quién lo hace. Yo entiendo que es muy complicado tener personas que lo hagan de una manera consciente aquí en el país. O lastimosamente, lo nuestro ya no es un tema de educación en realidad, y eso para mí es lastimoso porque uno trata de obtener
estos beneficios o trata de tener las regulaciones o las recalificaciones, perdón, en relación al tema del carnet y no sabe con quién se va a topar a que le recalifiquen. Entonces, si es que no tenemos esos parámetros claros y que sea un grupo de personas, eh, ¿cómo les podría decir? Imparciales ante el tema de la decisión de la evaluación, creo que no vamos a conseguir nada. Entonces, creo que sí se debería hacer una reformulación del tema, posiblemente no cambiar el tema de la ley de discapacidades porque es algo que sí funciona, pero sí esa ley tiene que estar bien direccionada y bien manejada por los actores que somos en este caso nosotros como personas con discapacidad y también las personas que evalúan y que nos dan este beneficio. En realidad es el trabajo que ellos tienen que hacer, no les estamos pidiendo que nos hagan ningún favor porque a la final de cuentas ellos están percibiendo un sueldo del Estado por hacer este tipo de evaluaciones y de trabajo. Entonces sí creo que el análisis, como decía Miguel, tiene que ser cambiado. Se suponía que este año, el 2020, nos iban a hacer recalificación a todas las personas con discapacidad y por cosas de la vida hay este tema de la pandemia y llega a saltar todos estos inconvenientes y malos manejos de todo el tema de los carnets. Y bueno, hay varios puntos que se tienen que topar ahí, o sea, como decíamos hace un momento, el tema de los porcentajes de discapacidad te permiten importar los vehículos, pero también hay un límite en el valor de los costos para poder importar el vehículo. O sea, a mí me parece inaudito que una persona se traiga un vehículo de $100,000 cuando sabemos que se puede importar un vehículo hasta cierto monto y no se respeta esas cosas. Entonces, si ya vamos viendo todos esos saltos a la ley y al tema de rigurosidad de la aceptación o del manejo de la ley de discapacidades, se tiene que hacer algo y creo que sí tiene que ser algo muy drástico. Sí, es importante ustedes como actores y protagonistas de este tema poder empezar a hacer una trinchera también y empoderarse y tal vez estos espacios son para esto, ¿no? Un poco escuchar quiénes son y cómo ahora están viviendo esta situación de corrupción a nivel y sus pensamientos sobre esto. Quisiera un poco, no sé, con Miguel o con Pablo, cómo podemos nosotros actuar o comunicar de una mejor manera para que el resto de ciudadanía pueda conocer cuáles son sus derechos, cuáles serían sus ideas, para que conozcan que este derecho del carnet es propio, es adquirido, como le dijo Miguel, pero no sé si tienen alguna idea cómo poder informar a la ciudadanía, aparte de que puedan conocer. Yo quiero ahí topar ese tema y ese tema para mí es crucial porque ahí hay mucha coyuntura con el tema deportivo, en realidad, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque a través del tema deportivo, más del tema de la discapacidad, uno hace esta coyuntura de hacerse más visible. Exacto. Y el momento que nosotros podemos ser más visibles, podemos dar a conocer todas las experiencias que nosotros tenemos en relación al día a día, al tema de vivir con la discapacidad, al tema de poder superar el tema de la discapacidad y cómo salir adelante por más problemas e inconvenientes que se tengan. Entonces, muchas veces también me he dado cuenta que el grupo de personas con discapacidad somos muy... y viene en relación por todo lo que estamos viviendo ahora. Nos hemos vuelto muy egoístas de compartir todo este conocimiento o este know-how que muchas personas con discapacidad lo tenemos. Yo lo percibo así. Si es que yo tengo algún beneficio o he sacado algún beneficio, posiblemente otra persona no me lo va a decir cómo seguir los pasos para poder conseguirlo. Entonces, ese tipo de cosas yo he percibido, es algo que yo siento, como podría decir Miguel y como lo dije hace un momento, desde mi punto de vista muy personal. No sé si Miguel haya pasado eso, pero yo creo que somos muy individualistas, tanto como personas con discapacidad. Entonces sí creo que eso tiene que cambiarse, hay que ir trabajando para poder manejar de una manera más en conjunto, más en grupo todo este tema y poder apoyarnos, porque al final nos volvemos un gremio, ¿no? Un grupo de personas que tiene que pelear por el mismo derecho que a la final es de todos y eso nos va a seguir ayudando para salir adelante. Exactamente, es importante visibilizarse y a través de cada trinchera, de cada actividad que hacen individualmente, lo pueden hacer. ¿Su opinión, Miguel? Sí, antes de nada quiero acotar un poquito a lo que dijo Pablo con respecto a la ley, que por qué la ley está siendo modificada. Yo digo y pienso que si la ley tiene que ser modificada
tiene que ser modificada para seguir adquiriendo más derechos. La ley tiene que ser modificada para seguir avanzando, no para retroceder. Y más bien lo que al momento con, con la malversación o la tergiversación o el abuso que se ha hecho con respecto a los carnets de discapacidad, lo que ha hecho el Estado es retroceder derechos, ¿sí? Es solamente salir del paso, es solamente de forma mediática decir, bueno, entonces se reduce se reduce la cantidad, el valor de la importación. Listo, se reduce el valor de la importación, se cancela por 2 meses la entrega de carnés a personas con discapacidad, se va a reevaluar la recalificación y todo se queda en stand-by hasta nueva orden. Eso solamente es para salir del paso. No hemos escuchado hasta ahora se metió preso a alguien, Exactamente. está enjuiciado a alguien, alguna persona de las que manejaba el tema de los carnés está también enjuiciada, la Salcedo, por ejemplo, el caso más sonado, también está perseguido por esto. No, simplemente todo se paralizó ahí y quienes tenemos que pagar las consecuencias somos las personas con discapacidad, con una nueva reformulación de la ley, de las tantas que ya nos han hecho, pero siempre es para retroceder los derechos cuando no debe ser así. Debe ser para avanzar en nuestros derechos, para mejorar la ley, para que las oportunidades sean mejor equiparadas. Eso debería ser en cuanto a la ley. ¿Por qué reformar la ley? Sí, yo también me pregunto, ¿por qué vamos a reformar la ley o para qué vamos a reformar la ley? No es para retroceder nuestros derechos. Ahora nos dicen que tenemos solamente 24,000, si no mal me equivoco, para poder importar un vehículo. Cuando hay otras personas con discapacidad que están en una situación de discapacidad un poco diferentes a las nuestras y necesitan un vehículo mejor adaptado o con más aditamentos a las adaptaciones que las que comúnmente tenemos. Entonces, estos vehículos con rampa, estos vehículos con otro tipo de asistencias, cuestan un poco más que los $24,000. A esas personas se las está dejando de lado. También ya el exagerar, como dice Pablo, o sea, un vehículo de $100,000, un vehículo de $80,000, también eso jamás se revisó. Pasa por la ley, pasa por el Ministerio del Deporte, por el Ministerio de Salud, perdón. Cuando yo, por ejemplo, importé mi vehículo, no solamente fue el tema de que me dieron la certificación y la autorización en la SENAE, sino que esto también pasó por el Ministerio de Salud, en donde el Ministerio de Salud evaluó mi situación económica, evaluó mi situación de discapacidad, incluso me hicieron llenar un formulario en el que decía qué tipo de vehículo se va a comprar usted, en el que decía qué y para qué lo va a utilizar y el por qué necesita un vehículo. Entonces, todo este trámite engorroso que entiendo yo que no es para que fraudulentamente otras personas mal abusen de nuestros derechos, ¿por qué el Ministerio de Salud dejó ingresar tantos vehículos de gama alta, tantos vehículos de lujo, cuando en el certificado que hay que llenar uno explica qué tipo de vehículo, a qué precio lo va a comprar y ellos autorizan y ven si es un vehículo que nosotros como personas con discapacidad, o en este caso yo iba a necesitar? Entonces, si una persona con discapacidad va y le dice, yo necesito un vehículo, un Audi de $100,000, entonces el Ministerio de Salud o las personas que estaban encargadas de este tema debían decir, a ver, un momentito, debían llamarle a esa persona y debían decir, ¿por qué necesita un vehículo de $100,000? Exactamente, pero todo está socapado por otras personas, por muchos intereses que sin lugar a dudas no han podido o no se está viendo en esta misma coyuntura que se están
encarcelando a la gente que está cometiendo esta corrupción. Pero bueno, igual es importante las opiniones de ustedes y porque ustedes son los protagonistas de este espacio. Y Miguel, desde su accionar, un poco cerrando este tema, ¿cómo está haciendo de su trinchera, como le mencioné, cómo está haciendo para trabajar por los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué se suma a su emprendimiento y a su personalidad también? Bueno, al momento estoy dedicado a mi trabajo mucho más aún en esta situación que atravesamos, no solamente el Ecuador, sino todo el mundo, en el mundo entero, por esta situación trágica, ¿no? Que nos ha caído así como un balde de agua fría. Nadie lo sabía, nadie lo esperaba. Eh, Nuestras metas a futuro estaban enfocadas en una dirección, pero de pronto todo cambió, ¿no? De pronto nadie sabía y de pronto todo cambió. Entonces ahora estamos enfocados a salir adelante, como siempre nos ha caracterizado, como siempre me ha caracterizado a mí, a salir adelante, a tratar de salir adelante. Entonces, el tema del activismo y cosas así, se las ha dejado un poquito de lado, pero como uno siempre tiene ese espíritu, tengo muchos clientes como personas con discapacidad que vienen por A o B circunstancias a que les arregle algo, a que les construya algo. Entonces siempre también lo que se ha dejado de lado, lo que se ha descuidado por parte del Estado es el cómo brindarle la mayor movilidad posible a una persona con discapacidad, cómo darle la mayor libertad, cómo mejorar su calidad de vida. Entonces, a nivel personal de mi familia y mío, hemos desarrollado un proyecto que se llama Tu vida en movimiento, ¿sí? En donde nosotros elaboramos videos quincenales en donde indicamos los métodos o las mejores formas, por ejemplo, de cómo empujar su silla de ruedas, cuál es la silla de ruedas adecuada. Vamos a presentar muy pronto cosas básicas que esto no lo enseñan en los hospitales, no lo enseñan los médicos, solamente uno lo aprende y lo puede enseñar por vivencias propias, como por ejemplo cómo pasarse al inodoro, cómo ducharse, cómo vestirse, cómo cocinar, cómo barrer, cómo subirse al auto. Entonces, desde nuestra trinchera, desde nuestro hogar, nosotros seguimos haciendo estas cosas, ¿no? Seguimos apoyando a la gente con discapacidad a través de las redes sociales con estos videos en los cuales es muy gratificante, muy, muy bonito y eso lo anima a uno. Las felicitaciones, las gracias, porque ellos también están aprendiendo poco a poco de las cosas que uno ya sabe y conoce por los 34 años de discapacidad que tiene. Entonces, el poder brindarle ese conocimiento a las personas con discapacidad, eso también es parte también de brindarle también nuestro aporte a la sociedad, porque en esta vida nosotros como seres humanos no solamente debemos pensar en nosotros, debemos pensar en nuestro trabajo, sino también en los demás, porque para eso somos seres humanos y en especial ahora que nuestra sociedad está en decadencia, nuestro país está en decadencia, la gente que vive en nuestro país en especial está en decadencia. Tal vez la pandemia al inicio nos decía, nos estaba dando una alerta. Como seres humanos tenemos que cambiar, tenemos que hacer una retrospectiva a nuestra vida de qué estamos haciendo como seres humanos. Pero no, al contrario, se ve que cuando el país está pasando una situación difícil, económica difícil, una situación de salud difícil, se roba más, se pretende atentar contra la vida, contra la salud de las personas. Hay mucha corrupción de los altos mandos, de los medios
de los medios, de los de abajo y de todo el mundo. Yo veo ahora, por ejemplo, cuando salgo, cuando tengo que salir al supermercado, al mercado, a la calle, que la gente no ha cambiado para nada. Está, no sé si por el estrés de pasar mucho tiempo en la casa, está más agresiva. Cuando esta situación de la pandemia debería hacernos reflexionar qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como personas, qué le estamos dando a los demás seres humanos. Así que desde nuestro hogar, como vuelvo y repito, Gaby, Pablo, lo que estamos haciendo es eso, brindando nuestro grano de arena y tratando de motivar y enseñar a otras personas a que se defiendan en la vida, a que tengan mayor movilidad y a que tengan mayor libertad. Muchas gracias. Y esta independencia que deben crear las personas con discapacidad están dadas a partir de sus historias de vida y cómo el vivir sin límites también puede hacerte pensar sin límites a ciertas situaciones. Y claro, la situación de la pandemia nos debería ser más consecuentes, pero bueno, estamos aquí, las personas que estamos siendo consecuentes con el otro, un poquito trabajando la otredad, trabajando el tema de compartir y entender a las otras personas. Hace un momento hablábamos también con el productor sobre querer ser más consecuentes en esta situación. Tú, Pablito, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que crees que deberían seguirse impulsando aún más dentro de este tema? Bueno, yo creo que lo que se tiene que ir impulsando dentro de mi trinchera, que vendría a ser el tema deportivo, es justamente dar a conocer el tema del deporte adaptado de mejor manera, poder apoyar a personas nuevas que quieren incursionar en esto y que muchas veces por circunstancias económicas o como en algunos casos muy reales que hemos tenido que ver, es de la falta de apoyo de sus familias. Y vemos que personas con discapacidad, muchas veces la discapacidad se vuelve mucho más grande cuando las familias no apoyan a las personas a que hagan cosas distintas por temas de temor, de miedo, de que algo pase. Pero creo que ese tipo de como vulgarmente lo podríamos decir, taras mentales, tenemos que sacarnos para poder salir y poder generar nuevas actividades y nuevas cosas. Entonces sí creo que eso tenemos que ir cambiando, tenemos que seguir dando a conocer este know-how que de cierta manera se ha ido obteniendo con las competencias, con el día a día, con el trabajo fuerte, con todo lo que hemos tratado de incursionar durante estos últimos 8 años. Sí ha sido momentos súper difíciles con el tema de la pandemia, como ustedes comentaban, y a todos se nos modificó muchas de nuestras actividades, de nuestros sueños, de nuestros objetivos que teníamos planificados para este año, pero creo que fue momento para poder replantear muchas cosas, para poder estar de una manera más estables, mucho más enfocados también, lo cual es muy complicado, pero sé que se lo puede lograr. Entonces, todo este trabajo en realidad es gracias a un equipo de personas que están atrás. En mi caso, mi fisioterapista, mi nutricionista, el entrenador, mi familia, mi esposa. Y en este caso, hasta tú que estás siempre pendiente de todos nosotros que en realidad queremos hacer algo diferente y hemos aprendido muchas cosas del trabajo que tú generas. Entonces, eso ha sido muy importante, creo que en esta época, en estos momentos tan complicados que la sociedad está viviendo. Y bueno, en realidad, como Miguel también contaba de sus emprendimientos, creíamos y creemos junto con el equipo con el que trabajamos que también hay que innovar, ¿no es cierto? Y dentro de estos métodos y nuevos momentos de innovación han sido crear nuevas plataformas de encuentro para diferentes personas, no solo para personas con discapacidad, porque muchas veces nos segregamos a nosotros mismos. Entonces ahí es cuando entró este proyecto que hicimos con Juan Pedro Pazmiño, que es mi manager, y tenemos ahora ya un canal de podcast en donde estamos contando historias de diferentes personas, tanto a nivel nacional, nivel internacional, y un poco aprovechando la coyuntura con las marcas que nos auspician actualmente. Nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram y en Facebook como Dreams to Work. Uno tiene que trabajar para poder conseguir los sueños. Exactamente. Entonces, de esa manera, lo denominamos a nuestro canal ahora de podcast
y lo que queremos es contar lo que tú decías, historias que algún momento tuvieron que ser soñadas y que el trabajo nos ayuda para poder seguir trabajando con menos límites y más sueños. Exacto. Entonces, ese ha sido un poco la historia en realidad de lo que hemos estado viviendo en esta pandemia. Así que muy contento de haber compartido con ustedes estas posturas, de estos puntos de vista que en realidad nos permiten seguir creciendo, seguir saliendo adelante y teniendo otra visión de lo que está pasando en nuestra sociedad. Exactamente, Pablito. Sí, agradezco igual a Miguel, a Pablo y a Hoja de Ruta por este espacio, porque nos permite demostrar cómo estamos construyendo, cómo ustedes están construyendo desde esa parte profesional, motivadora, desde su voz propia, cómo están creando ese cambio en la sociedad, ¿no? A partir de los videos, de ese mismo trabajo personalizado que tiene Miguel y Pablo, desde su acción deportiva, desde unir a otras voces también que no tengan solo discapacidad, sino que sean profesionales en varias áreas y dar luz a varias situaciones. Dentro de nuestra audiencia hay un par de preguntas más, una pregunta más, no sé quién podría contestarla. Dentro de esta situación, ¿no?, que estamos viviendo de la pandemia, la situación económica se ha vuelto mucho más compleja y hay muchas personas que sin discapacidad han sido despedidas de trabajo, aún más las personas con discapacidad. Y la pregunta es, ¿cómo ayudar a personas que han perdido su trabajo y que tienen una discapacidad? Miguel. Creo que Pablo. este momento es importante para poder generar ideas, poder salir adelante. Y yo creo que Miguel también como empresario va a opinar lo mismo que voy a decir en este momento. Creo que muchas veces podemos dar una mano, podemos apoyar, pero lo que no me gusta en realidad a mí caer es en un tema de paternalismo. Entonces es importante el poder dar ideas, el poder creer que las personas que están viviendo estos momentos tan difíciles pueden salir adelante, pero planteándose nuevos retos, nuevos objetivos y tratando de salir adelante de otra manera. Entonces, por mi lado, si es que algún momento necesitan de algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, algo, a las órdenes para poder salir en este momento, ¿no? Porque creo que es el momento de apoyarnos y de esa manera, porque es el momento ideal para ser proactivos. Entonces, de esa manera podemos en realidad apoyarnos y salir adelante. Exactamente. Muchas gracias, Miguel. No sé, ¿quiere agregar algo más a este comentario? Sí, lo que yo quiero decirle a la ciudadanía con discapacidad, que supuestamente había primero o existe una ley en la que durante la pandemia no podemos ser despedidos o no pueden ser despedidos de las empresas en donde trabajan. Así que primero, indagar la ley, asesorarse un poco más porque no pueden ser despedidas las personas con discapacidad. En segundo lugar, si este despido ya es eminente, lo que yo quiero manifestarles es que nosotros como personas con discapacidad tenemos muchas ventajas más que desventajas. El haber tenido una discapacidad, el haberla superado, el vivir con ella, significa que nosotros tenemos la fuerza interior que necesitamos para salir adelante, para emprender un nuevo reto, que no pensemos ni nos imaginemos que por la situación de la pandemia sí están difíciles las cosas, pero que es imposible emprender una nueva manera de subsistir, un nuevo mecanismo de trabajo. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como personas con discapacidad es analizar cuál es nuestra situación en la actualidad y lo mejor en la vida, yo como emprendedor desde muy joven, es emprender en un negocio pequeño, grande, minúsculo, emprender, siempre emprender y las cosas nos van a ir muy bien, no esperar de la empresa pública, la empresa privada, que nos abra las puertas, y es así, pues, qué bien, qué chévere, a buena hora, pero si no, pues, emprender, no nos minimiza el que tengamos un negocio pequeñito o que tengamos un negocio mediano, ni nada de eso. Así que vamos todos, gente con discapacidad,
a emprender. En esta situación, si ya hemos ganado la lucha, ¿sí? de estar, de enfrentar una situación de discapacidad, el emprender es el mejor camino para salir adelante. Exactamente, muchas gracias por sus palabras, tanto las suyas como las de Pablito. Es importante escucharles, saber cómo piensan, esa motivación que tienen, o sea, a partir de ser una persona con discapacidad y romper barreras y esos límites. Quisiera, antes de terminar, agradecer a nuestra audiencia que estuvo ahora conectada y agradecerles a ustedes por formar parte de esta charla. Esperamos volvernos a ver en otros espacios también, en otras charlas importantes, porque ustedes son los protagonistas. Y me gustaría que cada uno deje sus redes sociales, cómo encontrarles, porque de una u otra forma, gente que está escuchándonos ahora tal vez quiera tener un acercamiento con ustedes, que les cuenten cómo resolvieron ciertas situaciones, aparte de la coyuntura, ¿no?, que estamos viviendo, pero cómo resolver positivamente, cómo tomar la vida de esa manera importante. Pablito, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar en redes como para3DC, para la palabra para de deporte, de para deporte, el número 3 y C de Ecuador. Estoy también como Pablo Andrés Valdejo en redes, tengo mi página web que es www.pabloandresvaldejo.com. Me pueden encontrar ahí también y a las órdenes con todo lo que podamos aportar, seguir apoyándonos y salir adelante. Igual en este nuevo proyecto que tenemos como Dreams to Work, que espero que nos sigan en redes igual y estén pendientes de todo lo que estamos generando, ¿no? Con contenidos importantes para cambiar de cierta manera este paradigma de que las personas con discapacidad no podemos hacer muchas cosas, al contrario, podemos hacer cosas muy grandes y muchas veces inimaginables. Así que muchas gracias por el espacio, chicos. Ha sido un bonito momento para conversar a los tiempos. Exactamente. Muchas gracias, Pablito. Siempre un gustosa de seguirte y de seguir promoviendo también tu carrera deportiva. Miguel, por favor. Sí, a nosotros o a mí me pueden encontrar como Miguel Trujillo Ortotec en Facebook, en YouTube, igual como Miguel Trujillo, simplemente se pone Miguel Trujillo y se despliega toda la información de nuestro negocio, de mi vida personal y en lo que podamos ayudar a otras personas con discapacidad, pues encantados de la vida. Antes de despedirme, quiero agradecer a Hoja de Ruta, a usted, Gaby, por tomar en cuenta a las personas con discapacidad, no solamente a nosotros, sino de hacernos visibles, siempre de estar en la palestra, siempre de estar visibilizados. Y la conozco a usted como una persona que sin tener una discapacidad, pues también vive de cerca una discapacidad porque tiene muchos amigos con discapacidad y siempre nos toma en cuenta. Muy agradecido por esto. Los criterios que yo he emitido son a nivel personal, lo que puedo decirle a la ciudadanía, a la gente que está en la veeduría en la actualidad analizando el tema de las discapacidades es que hay mucha gente en el gobierno que habla bonito, habla con muchos términos técnicos que nos pueden enredar y que las personas con discapacidad que están en este momento en esta veeduría no se dejen enredar con temas técnicos, sino que más bien vean el lado humano y la parte esencial y las necesidades de las personas con discapacidad en el Ecuador. Muchas gracias, panelistas de lujo igual. Mi compromiso siempre por seguir difundiendo y visibilizándolos. Hay muchos más espacios que vamos a abrir en Hoja de Ruta y otras voces es esto, otras voces es otras personas que pueden presentarse para opinar y comentar quiénes son. Y ahorita queda solo como una conclusión. Los derechos de las personas con discapacidad son derechos adquiridos y hay que hacerlos respetar. Les dejo gustosa esta tarde de haber compartido con ustedes y un abrazo inmenso. Estaremos viéndonos en otra cita. Muchas gracias. Muchas gracias.